Y déjeme le cuento que septiembre es el mes del testamento, y para hablar sobre este tema nos acompaña la licenciada y notaria pública número 21, Mónica Snaira. Bienvenida, Mónica. Buenos días, Cristi. Gracias a ustedes y gracias a Televisa, que siempre hace un esfuerzo por comunicar a sus televidentes en los temas de actualidad. Exacto. Gracias, buen día. Oye, platícanos, porque luego creo que el testamento es un tema que poca gente toca y que poca gente lleva este proceso. Pero platícanos, ¿qué pasa si no otorgo un testamento? Bueno, el testamento es un acto de voluntad y es un acto libre en el que la ley te permite elegir para quién quieres que sean tus bienes y tus derechos para después de la muerte. Si tú no haces testamento, la voluntad de la persona que muere se queda en el aire y la ley te dice entonces para quién deben de ser tus bienes. Hay principios en derecho que es, por ejemplo, que los parientes más próximos excluyen a los más cercanos. Entonces, los hijos son los parientes más cercanos. La esposa o el esposo no siempre, dependiendo del régimen patrimonial al que hayan sujetado su patrimonio, porque si estás casado en separación de bienes, heredas igual que un hijo. Y si estás casada en sociedad conyugal, no heredas. Te quedas tú con tu 50% y el 50% del cónyuge que muere se reparte entre los hijos. Y ahí pues dejas en igualdad de circunstancias a tu esposo o a tu esposa junto con tus hijos, que no siempre es lo más conveniente. La mayoría de las personas piensan que cuando están casados en sociedad conyugal, la esposa es heredera universal a la muerte del esposo o viceversa, pero eso es un error. Oye, qué importante tomar todo esto en cuenta que nos platicas. Y al momento que la gente decide ya hacer un testamento, ¿es necesario hacer una lista de los bienes que se tienen? No es necesario. En el testamento tú puedes nombrar herederos y legatarios. ¿Cuál es la diferencia? Herederos, es decir, por ejemplo, yo dejo de únicos y universales herederos de todos mis bienes presentes y futuros que llegare a tener a mis 3 hijos por partes iguales, ¿no? Ok. Pero puedo decir, a Mónica María Contreras le lego, que es un legado, mi casa en Santa Isabel. ¿Por qué no se pone todo un listado de los bienes? Porque son bienes presentes y futuros. Y probablemente a la hora del fallecimiento del autor de la sucesión, esos bienes ya hayan cambiado de propietario. Lo haya vendido o tenga nuevos bienes que no están en el listado previo. Muy bien. Oye, al momento de hacer testamentos, luego se piensa que los bienes pasan a ser propiedad de los herederos designados. ¿Esto es cierto? No, sí, también es una creencia muy generalizada y en cierta manera en nuestra idiosincrasia de mexicanos nos pasan o ese supuesto o nos pasa que cuando vas a hacer testamento crees que ya tu muerte está próxima y pues sí. eso no depende de ningún acto jurídico. Claro. Y los bienes siguen siendo propiedad de la persona que hace su testamento. Para que me explique mejor, el testamento no sirve de nada mientras estás vivo. Entonces, cuando surte efectos el testamento es a partir de tu muerte, ¿verdad? Oye, ¿y qué tips o qué recomendaciones nos darías a la hora de tomar, para tener en cuenta a la hora de tomar el heredero? Porque luego piensa uno que, pues al hijo, al papá, al amigo, pero ¿qué hay que tomar en cuenta para esto? Como te repito, Cristi, es un acto de voluntad. La ley define al testamento como un acto personalísimo, que eso implica que no se puede otorgar un poder para hacer un testamento. En nuestro derecho, todos los actos jurídicos se pueden otorgar por conducto de un mandatario. Yo le puedo otorgar un poder a mi esposo para que venda nuestra casa, un poder a mi hermana para que haga cualquier acto jurídico en nombre mío. También la ley define al testamento como un acto libre. En el testamento público abierto que se hace ante notarios, el testador va acompañado de 3 testigos que dan fe junto con el notario o la notaria de que la persona se encuentra en pleno uso de su capacidad y que no está siendo coaccionado por nadie, y es un acto revocable. Yo puedo hoy elegir a mis herederos y mañana cambio de opinión, o hoy puedo dejar a mi esposo de único y universal heredero, me divorcio dentro de 10 años, toco madera, y ya el testamento lo puedo cambiar, lo puedo ir cambiando.
¿qué debes de tomar en cuenta al designar herederos? Contestando tu pregunta. Es un acto de voluntad que depende de quién quieres tú que sean los propietarios de todo el esfuerzo de tu vida, de todo tu patrimonio que has ido creando conforme vas trabajando, y es lo que tú decidas. Sucede mucho, Cristi, como nota curiosa. Las mujeres, por lo general, pedimos que el esposo, si vive en la casa, no se vuelva a casar, o que no lleve a otra señora ni siquiera de visita. Eso es algo que no podemos controlar, ¿verdad? Porque la ley te prohíbe las cláusulas de tomar o dejar de tomar estado, que es casarte o divorciarte. En las telenovelas vemos mucho que le dejo a mi hija si se divorcia del mantenido de mi yerno. Pues eso no aplica. Entonces es lo que tú decidas. Hay una figura que se llama usufructo vitalicio. Okay. Que a veces cuando no le quieres dejar al esposo o a la esposa la propiedad completa de tu casa habitación, del domicilio conyugal, puedes decir que la propiedad se la heredas a tus hijos y que el esposo o la esposa tiene el usufructo vitalicio. Esto implica el derecho de vivir en ese domicilio hasta que muera, pero no lo puede vender. Ok. Híjole, pues es un tema muy extenso, pero sobre todo muy, muy importante para que lo tome en cuenta. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Al contrario, Cristi, a sus órdenes. Oye, ¿dónde te pueden localizar? En la Notaría 21, en Trasviña y Retes 2104, a sus órdenes, pero habemos 30 notarios en la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias.